Primero, como es esencial en todos los códigos que usan librerías, comenzamos importándolas. Primero, en este caso, a la librería Tkinter, que es una de las librerías más usadas para la creación de interfaces gráficas. La segunda biblioteca a llamar es la de OpenPI XL, que va a permitir leer y escribir archivos Excel. También tenemos a Matplotlib, que nos permite usar funciones y gráficos de MATLAB, que va a ser muy relevante para varias operaciones que realiza nuestro código. La librería Pandas, que nos ayuda a la manipulación del lenguaje Python con DF Data Frames. Después vamos a comenzar con el código, donde vamos a definir la función para crear el archivo. Con if not, verificamos si el archivo no existe o existe para proceder a crear uno nuevo. Después creamos una lista de columnas que tendrá el Excel y asignamos sus nombres. También creamos el data frame con df igual a pd.dataframe, que vamos a usar para escribir en el archivo Excel a través de PD Excel Writer. Y por último, vamos a asignar el nombre a nuestro Excel, que en este caso va a ser el de asociados. En listar asociados, la aplicación puede mostrar una lista de todos los asociados en una tabla interactiva. Los datos se cargan desde un archivo Excel que contiene la información de los asociados. En el caso de agregar el asociado, la aplicación permite agregar nuevos asociados a través de una ventana emergente donde se ingresan los detalles. Se realizan validaciones para asegurar que el teléfono tenga 9 dígitos numéricos y que el peso sea un número válido. La información se guarda en el archivo Excel bajo la hoja correspondiente, platino o eventual. Y en el caso del índice de masa corporal, la aplicación la calcula de los asociados del tipo platino. Se muestra el histograma del índice de masa corporal con la media y la desviación estándar utilizando el Mapplin. En la siguiente parte del código, bueno, se usará el delete y todo esto con el tree view para que sea, bueno, se va a limpiar el tree view y así se puede actualizar después de cualquier dato existente. También bueno, más abajo se puede ver que se va a abrir el archivo Excel que contiene los datos asociados. Y bueno, después se va a hacer una iteración, o sea, va a estar en bucle la parte donde se registran los datos de platino y eventual. Luego podemos ver también que bueno, para cada hoja van a iterar, van a hacer un bucle sobre las filas de datos y esto a cabo de nada, bueno, va a ir saltando los encabezados para que consecuentemente inserte cada fila de datos en el tree view, en la parte donde nos va a salir todos los datos y así mostrar los asociados en la interfaz gráfica. En- Este código es una función llamada agregar asociados que se encarga de abrir una ventana emergente para agregar información sobre asociados. En primera instancia tenemos la función crea una ventana emergente utilizando el top level. El título de la ventana emergente se establece agregar asociados. En la segunda parte tenemos etiquetas y campos de entrada, como apellidos y nombres, teléfono, mail, estatura, peso y el tipo, si es platino o eventual. Luego está la parte del diseño de la ventana emergente. Las etiquetas y los campos de entrada se organizan en una cuadrícula, ya sea filas y columnas. Cada etiqueta se coloca en la columna cero y su campo de entrada correspondiente se coloca en la columna uno. Luego está la parte del botón guardar. Al hacer clic en este botón, se llama la función self guardar asociado. Esta función toma los datos ingresados de los campos de entrada, entre comillas, entries. Valida que el teléfono tenga exactamente 9 dígitos y sea numérico. Valida que el peso sea un número válido. Verifica si el tipo de asociado es platino o eventual. En caso de que sea un error, emerge una ventanita con la palabra error. Luego se carga un archivo de Excel, se selecciona la hoja correspondiente al tipo de asociado y agrega los datos ingresados. También genera un nuevo código secuencial para el asociado.
Finalmente muestra un mensaje de información asociado o guardado correctamente. Bueno, en este caso, en la parte de acá de Workbook, lo que vamos a hacer es cargar el archivo Excel asociados.xlsx en la variable Workbook. Workbook platino, selecciona la hoja platino del archivo Excel para obtener los datos de los asociados tipo platino. Ahora, como podemos notar, acá hay dos listas. Bueno, en este caso estas listas son listas vacías donde se almacenarán los datos que extraeremos del archivo Excel. El siguiente tenemos esta parte acá, del for. En este caso, este for nos sirve para iterar sobre las filas de la hoja. Filas de la hoja en platino a partir de la segunda fila, aquí dice min round 2, y obtiene solo los valores de las celdas. Esta parte acá es netamente para poder convertir los números o sea, los datos a números flotantes. Vaya, como podemos ver, la estatura en float y el peso en float. También tenemos el error, que muestra un mensaje de error y termina la función, nada más. La evaluación de datos suficientes. En este caso, verifica si en las listas estaturas y peso están vacías. Si lo están, muestra una advertencia, indicando que no hay suficientes datos para calcular las estadísticas del IMC y termina la función. Ahora, en los cálculos IMC, ¿qué viene a ser esta parte acá? Calcula la masa corporal, el índice masa corporal y IMC, para cada asociado utilizando la fórmula ya dada en el problema. Y crea una lista IMC con los resultados. Ahora, el cálculo de la media y la desviación. Bueno, lo mismo, calcula la media y la desviación estándar usando el IMC ya calculado previamente. Ahora, la parte de la creación de gráfico, que viene a ser toda esta parte acá. Crea una nueva figura que está delimitada como fit y con sus ejes ax de Matplotlib. Crea un histograma de los IMC que está delimitado como el act.hist con 10 contenedores, bins igual 10, y los bordes negros que también están aquí, en esa parte de acá. Y bueno, configura el título, la etiqueta de ejes también, líneas punteadas para la media y la desviación estándar en el histograma. Para mostrar la gráfica como una ventana emergente. En esta parte creamos un lienzo de Tinker con Configure Canvas tica para embeber la figura de Matplotlib. Y se dibuja el lienzo con la función de canvas.ground. Bueno, y lo empaqueta en la ventana emergente. Este método de acá combina el manejo de datos de un archivo Excel, el cálculo de estadísticas básicas de IMC y la visualización interactiva de estas estadísticas en una interfaz gráfica nada más. En este caso de acá, al momento de correrlo, nosotros ya podemos tener una lista de asociadas previa que hemos diseñado guardando los datos. De esta manera acá nos aparece una ventana emergente donde podemos ingresar todo tipo de datos. Como ya fue mencionado anteriormente, el teléfono tiene que tener obligatoriamente 9 datos. El email no tiene ninguna restricción, la estatura tiene que estar en flotantes. Las que en flotantes, el peso de la misma manera. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a poner que sea platino. Entonces, al momento de guardar, se genera correctamente que esto ha sido guardado. Ahora podemos aquí darle la lista de estadísticas. Nos va a aparecer una ventana de acá. La ventana con los histogramas ya mencionados anteriormente también. Y nada más. La lista de asociados que fue previamente preparada. Eso es todo.